Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Coméntenme cómo se escucha, si se escucha bien, si se escucha clarito, por favor, para dar inicio. Ahora sí se escucha y se escucha bien. Excelente audio, maravilloso. Bueno, eso es lo importante, que nos empecemos escuchando adecuadamente. Bueno, mi nombre es Patricia Fournilier, ya me voy a presentar más adelante. Quiero darles de verdad la bienvenida a este espacio maravilloso que ha diseñado con tanta mística la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica para brindarnos a todos la oportunidad de desarrollar una conciencia, un nuevo nivel, digamos, de desarrollo, de autoconocimiento y, ¿por qué no?, ponernos al servicio también a través de esta herramienta como facilitador sistémico en constelaciones familiares. De verdad que una herramienta que le ha dado la vuelta al mundo. El creador Bell Hellinger nos dio un regalo maravilloso en su paso por la Tierra, con todas sus dinámicas y vicisitudes humanas. Y bueno, ahora estamos acá compartiendo y honrando su historia, pero también recordando que las herramientas y todo va en proceso constante de actualización y evolución. Y gracias también a esta era tan maravillosa, que no es igual que cuando empezamos a estudiar esto, los que lo estudiamos hace 18, 15, 20, algunos 30, 40 años, cómo el mundo se ha transformado y ahora cómo podemos educarnos así en una plataforma, estar conectadas más de 200, 300, 500, 1000 personas y hacer un trabajo maravilloso. Coméntenme desde dónde me están escuchando en este momento, brevemente. Por acá leo que están en México. Buenas noches desde Santo Domingo, República Dominicana, ¿será? Saludos desde Quito, Argentina, ok, Perú, Juanes, Guadalajara, México, Ecuador, Guayaquil, Bello, Lima, Perú, ok, estamos en ese lado del mundo. Ecuador, México, Mérida, Juárez, Quito también, Ecuador y Perú, México, desde Venezuela, ok. Ok, desde República Dominicana, qué bueno. Qué bueno que me están conectando desde muchos lugares interesantes de Latinoamérica. ¿Y quién de ustedes puede decir que tiene un poquito de experiencia en esta herramienta? ¿Pueden decir yo? Solamente los que tienen un poquito de experiencia, ya han trabajado un poquito con esta herramienta, ya la conocen, han hecho de pronto algunas constelaciones, han estado como participantes quizás en algunas constelaciones. Ok, qué bueno. Quienes, digamos, ya no solamente han estado y han participado, sino que también son facilitadores de esta herramienta. A ver, ¿quién dice yo? Yo soy facilitador, qué interesante. Ay, por acá está Alejandra, qué bueno, solo un poco trabajo, bueno, no. ¿Y quiénes no han trabajado? Nadita, 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 nadita. Ahora díganme yo, los que no conocen nada de esta herramienta, nada, 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 nada. Yo nada de nada, yo nada, nada, eso, perfecto. Porque es interesante. Estamos dándonos cuenta que tenemos un grupo, ¿verdad? De diferentes personas, diferentes experiencias y todo esto suma en nuestro proceso de formación maravilloso. Así que bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación para avanzar, ya que no nos conocemos y ya que no conocen nada de la herramienta, pues vamos a ir progresivamente, ¿vale? Bienvenidos entonces a esta primera de 3 clases que vamos a compartir estas 3 noches y espero que, como muchos no conocen nada de la herramienta, me den un espacio, digamos, en su agenda para podérselas presentar, que puedan estar estas 3 noches en conexión para que puedan disfrutar, conocer y hacer preguntas, para que ustedes sepan si de pronto esta herramienta de autoconocimiento es la indicada, es la adecuada, es la que resuena con su necesidad de transformación, de integración, de reconciliación, de soltar ya lo que no es suyo, empezar a avanzar. Estos 3 días lo llamé de la mirada al movimiento, introducción a la facilitación sistémica, fenomenológica en constelaciones familiares. ¿Por qué sistémica y por qué fenomenológica? Son los dos grandes pilares teóricos que se ponen en práctica y en todo el proceso de esta herramienta de constelaciones familiares. Diseñadas las constelaciones familiares por Bell Hellinger, alemán, que bueno, ya tendré el momento de presentárselos, ¿ok? Bueno. Voy por acá compartiéndoles entonces quién soy yo brevemente para que podamos tener una breve pincelada de quién les va a hablar en este momento, porque si la mayoría o casi ninguno me conoce, venezolana, sí, venezolana, si casi nadie me conoce, pues bueno, me voy a presentar en este momento. Patricia Antoinette Fournilier Roa. Soy licenciada en Educación Básica Integral de la Universidad de los Andes, acá en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.
También soy psicóloga de acá de Venezuela. También tengo una maestría en ciencia, mención orientación de la conducta del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas, Sexológicas de Venezuela también. Cuando terminé esta maestría, esto fue muy curioso, esta la terminé en el 2006 y yo empecé constelación en el 2007, o sea, yo estaba calientita terminando la maestría quizás y como que una cosa con la otra. Cuando yo hice la maestría, la hice con una beca, porque aquí estudiar una maestría era muy costoso. Bueno, en su momento pues era privado y yo venía a universidad pública y pues con dos niños, un desastre de vida, no tenía para pagarme una maestría. Cuando termino la maestría y me ofrecen el curso, una escuela de constelaciones familiares de 5 meses, que veíamos clase una vez a la semana, pero full. Era así como que yo no podía creer que yo podía pagar 3 veces, 2 veces lo que me había costado la maestría. O sea, era muy, muy costoso. En aquella época estudiar esto era muy costoso. ¿Sí? Y aparte no había que solo estudiarlo, había que hacer muchos cursos, muchas prácticas, muchos ejercicios. Y bueno, entre eso me dio mucha curiosidad ver que todos los temas convergían mucho en el sexo, en la sexualidad, en problemas, en implicaciones, en abusos, en aborto, en incestos, en peleas por género, cosas así. Entonces me dio después las ganas de estudiar la maestría en sexología para ver algunos temas científicos más en profundidad y ver la coincidencia y la convergencia de muchas cosas que si bien un enfoque psicológico o científico o sociocultural tiene sus propias teorías, era bueno verlo para poder también tener más herramientas e insumos, consideraba en ese momento. Luego de eso, pues he hecho formaciones en diplomados, diferentes diplomados en el área cognitiva, afectiva, emocional, psicológica, organizacional, sexual, porque en todas esas áreas son las que yo me desenvuelvo como profesional. Y he profundizado, por supuesto, 5 años de estudio en terapia sistémica familiar, he profundizado en las terapias de tercera generación, me he certificado como coach. Actualmente soy la jefa del departamento de licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Soy docente de planta de esa universidad hace 18 años. Eh, También soy docente del Centro de Investigaciones de la Universidad Francisco de Miranda, el posgrado de Urología del Hospital Central de San Cristóbal en el área de sexología, en estas dos últimas, el área de sexología. Bueno, me he dedicado todos estos años a diseñar y facilitar programas, ¿sí? De formación en inteligencia emocional, en terapias avanzadas, todas con un enfoque integral, holístico, actualizando todos estos procesos y todas estas teorías que van surgiendo tan maravillosas. Todo lo que está emergiendo en este momento me encanta estar actualizada, pero obviamente sé muy poco de muchas cosas, pero lo poquito que sé me encanta estudiarlo en profundidad. Y ahí está la actualización, pues que me gusta hacer constantemente en salud, bienestar sexual e integral. Y actualmente soy doctorando en psicología conductual, pues. Entonces, bueno, ese más o menos en líneas generales una pinceladita de lo que he hecho en los últimos años, de mis formaciones. Y pues esta es Patricia, quien les está hablando en este momento. Por acá le dejo, ahí está mi Instagram para que lo vean de todos modos. Ahí lo tienen por acá, si ustedes quieren curiosear un poco más, ahí sí están todas mis credenciales, porque alguien me preguntaba la semana pasada, ¿y dónde están sus credenciales? Y yo decía, pues mis credenciales están en mi currículo guardadas, pero por este tema de que la gente necesita a veces ver cosas, pueden ir ahí al Instagram y ver las fotos de mis títulos, por si acaso eso les sirve para algo, pero yo creo que eso no sirve para nada. Eso me sirve a mí para entrar a los trabajos nomás, ¿sí? Pero es bueno que uno tenga confianza de quién la está formando, entonces, bueno, el que quiera verlo, pues ahí está, ¿vale? Bueno, vamos a ahora hablar un poquito de algo importante. Como esto es una formación en línea, es importante dejar ciertas pautas. Yo soy docente yo empecé a dar clase en Parasistema desde el año 97, 98. Yo tengo 46 años, el viernes cumplo 47. O sea, ya tengo más de veintitantos años dando clase en presencial, Parasistema, básica, escuela básica, diversificado, bachillerato, como lo llamamos acá, a nivel de pregrado y posgrado. Lo único que no doy clases es en educación especial, que no tengo las competencias, en preescolar porque no tengo las competencias. No son áreas donde yo me atrevería a dar clases porque sé que son especialidades, la gente se prepara para eso también. Entonces, ¿qué es importante?
en este proceso siempre me ha gustado dejar normas o acuerdos para trabajar. Y como esto es una formación en línea, es muy importante llegar a acuerdos para el trato respetuoso de todos. Fíjese que somos más de 300 personas en este momento en línea. Normalmente somos 300, 400, 500. Cuando estamos en el máster, a veces somos 600, 1000. Entonces, hay que tener conciencia de cómo nos vamos a relacionar siendo un grupo tan heterogéneo por todos lados del mundo con una finalidad: conocernos, trabajar en nuestros procesos, recibir una formación diseñada especialmente para este formato en línea y por lo tanto requiere un espacio de comunidad. Esto lo digo porque siempre me voy a conseguir uno que otro personaje en algún grupo que digan, pero lleva mucho hablando y no ha arrancado la clase. Así como no entendemos que estamos en una clase donde hay un proceso de comunidad, hay un proceso de conexión. Si yo quiero una clase donde la profesora no hable de nada, sino que se vaya directo al tema, yo puedo comprar un curso virtual. Y de verdad que les va como tiro al piso. A mí me encanta comprar cursos virtuales, de hecho. Yo soy una de las que más compra cursos virtuales, porque el curso, el primer video duró un minuto, el facilitador se presentó. El segundo minuto presentó el esquema del curso. Y el tercer minuto o cuarto minuto arrancó a explicar el tema y yo no le pude preguntar nada, ni me pudo decir nada, ni pudimos aclarar nada. No hay interacción con nadie, pero como yo me los pongo y los escucho a la hora que yo puedo, pues yo ahí me estoy formando. Pero ese es mi estilo de estudio. Pero al que le guste en línea, porque la gente dice, pero ¿cómo me encantaría que pudiéramos hablar, que pudiéramos hacer preguntas, que pudiera... Listo, esta es la formación en línea, es para eso. Por eso hay que cuidar la comunidad, para que haya un espacio de saludarnos, de conectarnos. Los micrófonos normalmente van a estar inhabilitados durante todas las clases debido al alto número de participantes. La modalidad de formación no es una modalidad de formación exclusiva con por ejemplo, mi pareja fue a comprar un curso en estos días que valía $2,500 para formarse 6 meses en un entrenamiento que él quiere. Por supuesto, son 15, 20 personas. Esas 15, 20 personas pueden tener micrófono abierto y preguntar lo que quieran, porque si estás pagando como para que te respondan, aparte de que te den la información. Entonces, esos son temas de exclusividad versus masificación, versus cantidad de personas, versus sí, todos esos elementos. Entonces, esto es importante tener claro que como somos tantos, no vamos a poder abrir el micrófono para no que algunos no se sientan que qué injusto, a él sí le dejaron hablar y a mí que yo levanté la mano, a mí no me han dejado hablar, porque no se trata de justicia ni injusticia, se trata de leer el contexto. Y cuando leemos el contexto, entendemos en qué contexto me estoy formando para saber si esto es adecuado para mí o no. Entonces, no vamos a abrir micrófono, pero sí va a haber el chat habilitado, de forma tal que si usted quiere hacer preguntas, usted las haga cuando se abra para tal fin, porque el chat se va a cerrar cuando yo explique las clases y se abre para que usted haga preguntas. Entonces, dentro del proceso de las preguntas y la participación, pues habrá una sesión específica de preguntas al final de cada clase. Eso es muy importante. Por respeto al tiempo y al grupo, no se debe repetir una misma pregunta más de 2 veces. Esto también es importante. A veces yo quiero que me lea, yo quiero que me lea y la escriben 5 y le dan clic y la pegan y la mandan y la mandan y la mandan. Entonces se llena ese chat y cuando uno ve, pues tiene que pasar rapidito y deja de leer un montón de preguntas y muchas son repetidas. Cuando realmente con una o dos que la preguntes, 2 veces la misma pregunta, ya en algún momento se te va a leer. Pero si no es respondida en el momento, confía en que muchas veces el proceso mismo o la respuesta de otras personas te van a brindar claridad en el campo, ¿no? En la intervención. Y esta es fundamental. Esta es la más complicada de cumplir de todas. Y se van a dar cuenta a lo largo de las formaciones por qué lo estoy diciendo. Esto es un espacio de cuidado profundo y sensible. Se espera una participación desde el respeto, la prudencia y la empatía. Para algunos no es importante este momento que les estoy explicando esto, pero para otros es sumamente importante sentirse que son parte de una comunidad y que pueden expresarse y pueden sentirse escuchados. Para otros se siente que es una pérdida de tiempo, pero otros son muy prudentes y respetuosos frente a estos espacios que se están aperturando y que como es el inicio, necesitamos conversar y dejar las pautas claras, porque uno dice, pero es que somos adultos, sí, pero usted tiene que ver a estudiantes escribiendo lo que escriben allí, que yo le estoy dando aquí clase a puros adultos que entran por voluntad propia a esta formación porque nadie los está obligando a entrar y sin embargo cuando uno les hace preguntas, por ejemplo, yo les preguntaba al grupo, mañana se los voy a preguntar a ustedes con unas herramientas que tengo para interacción, ¿a qué te dedicas? Entonces alguien empezó a escribir palabras inadecuadas
inapropiadas para el contexto académico en relación a lo que se dedicaba. Entonces, llegó un momento en que le tuve que decir, la tuve que llamar por su nombre y decirle, por favor, fulana de tal, modere su forma de escribir en el chat. Recuerde que está en una comunidad educándose. Y para educarnos y ser parte de una comunidad donde estamos aprendiendo y estamos estudiando, tenemos que cuidar nuestras palabras. Pero, por ejemplo, otra persona, alguien, después que hicimos una meditación como la que vamos a hacer en un ratito, alguien dice, me da mucho miedo, no sé si yo sirva para esto. Profe, me dice, profe, me da mucho miedo, no sé si yo sirva para esto. ¿A quién le está diciendo esas palabras? Se lo está diciendo a la profe. Y sale otra por allí y dice, si no sirves para esto, salte. Entonces, o sea, vete, pues. Entonces yo digo, pero ya va un momento y le tuve que decir a la persona que le dio esa respuesta, un momento, la señora fulana de tal le está preguntando a la profe, por lo tanto la conversación debe ir dirigida a la respuesta de la profe a fulana de tal. Ese es el camino del respeto. Por eso es que esta herramienta es maravillosa, lo que vamos a aprender, pero lo más difícil de aprender acá va a ser la palabra respeto. Y va a costar mucho aprenderla porque se van a dar cuenta. Yo no se los tengo que decir, solamente cuando ustedes escuchen el comentario, decir, había una que sacaba un cartelito todo el tiempo y lo pegaba aquí, lo pegaba en el vidrio, como en la cámara, como para recordar que teníamos que estar en un entorno de respeto. Yo no puedo respetar el proceso del otro. Vamos a evitar juicios, opiniones apresuradas. La profe va a dar la respuesta. Si no va a dar la respuesta, vamos a ser respetuosos de que la persona va a conseguir su respuesta. Esto es un camino de adultos, no de niños y padres. Aquí no estamos en función de padres para corregir a los niños, que son nuestros compañeros, que son igual de compañeros que nosotros. Entonces tenemos que ser respetuosos con el proceso. Sí, es importante aclararlo, ¿verdad que sí? Ok, gracias. Honramos el proceso de cada participante, reconociendo que cada uno se encuentra en un lugar diferente del camino, ni peor ni mejor, cada uno está caminando su camino. Mira, nosotros somos configurados de una manera tan compleja, somos de múltiples dimensiones, dimensión espiritual, dimensión emocional, dimensión intelectual o cognitiva, dimensión fisiológica, dimensión sociocultural, y todas esas están en un intrincado proceso juntándose, haciendo diferentes dinámicas y en cada una de ellas emergen espacios de nosotros que no tenemos ni idea que existen. Entonces vamos a ser respetuosos del proceso del otro. Pero eso sí, como yo voy a trabajar mucho el tema del respeto, si yo leo algo que suene a irrespeto, yo lo voy a hacer ver de una vez, porque yo quiero que de entrada la persona, si no tiene ese filtro, porque lo tiene como un punto ciego en su vida y le parece que habla así y así está bien, pues vamos a aprender a utilizar un estilo adecuado en las formaciones académicas, sea en línea, sea presencial, bueno, en este caso es en línea, porque también estamos acostumbrados por el tema de las redes de soltar lo que se nos ocurre, ya no nos importa, no tenemos empatía por cómo se vaya a sentir el otro, y eso es una mala educación, un hábito aprendido del manejo de las redes. Pero aquí estamos en la academia, una academia informal, pero es un instituto académico que les está brindando a ustedes una formación de otro nivel, así que vamos a entrar en esto. Ahora, ¿qué estudiaremos estos 3 días? Gracias, don Medina. ¿Qué estudiaremos estos 3 días? Vamos a ver la introducción a la facilitación sistémica fenomenológica. Vamos a estudiar quién fue Bell Hellinger y qué son las constelaciones. Esto es importante porque si yo voy a facilitar, luego ayudar a otra persona a mirar sistémicamente a sus procesos, a reencuadrarlos, a resolverlos y a andar más liviano por la vida, yo tengo que por lo menos honrar y saber quién fue el que lo creó, ¿sí? Porque esta metodología y esta mirada de Hellinger frente a los procesos de la familia son los que nos van a llevar a nosotros también a entrar en un proceso de sanación. Vamos a ver el breve recorrido histórico y evolución del método de las constelaciones familiares. Vamos a ver los principios fundamentales que son los órdenes del amor, los 3 pilares naturales que convergen en todo sistema y que cuando eso se altera se nos vuelve a la vida un arrocito con mango, decimos, un enredo existencial que nos complica lo financiero, nos complica la salud, nos complica las relaciones parejas, las relaciones padre-hijo, las relaciones laborales, no, las relaciones con la vida, pues. ¿Y qué es la facilitación sistémica fenomenológica? También la vamos a ver, ¿vale? Eso también lo vamos a ver. Ajá. Vamos a ver la segunda.
El segundo día vamos a ver algunos aspectos claves que van a aprender. Dentro de esos vamos a ver algunos fundamentos teóricos básicos que soportan la facilitación sistémica o la fenomenología, el proceso de la herramienta de constelaciones familiares, sencillo. Las constelaciones familiares tienen un piso teórico. Cuando yo empecé a estudiar esto en el 2006, 2007, y me decían, pero es que la fenomenología, y me hablaban de los campos morfogenéticos, y me hablaban de... Yo ya venía de haber hecho una tesis a nivel de investigación de posgrado, con la teoría mía fue la fenomenología y la hermenéutica. Esas fueron las dos que utilicé. Entonces, la fenomenología, yo pensaba que es un constructo súper complicado y cuando yo me fui al campo a estudiarlo, que es en el campo de investigación, ¿sí? Ahí me di cuenta cómo los niños expresaban toda su fenomenología y lo apuntaba. Listo. Aquí me doy cuenta que la base de esta terapia, que ahora no le llamamos terapia sino facilitación, pero que en su momento Hellinger la llamó psicoterapia o terapia, bueno, como se le llamó en su momento, es la fenomenología y es la teoría de los sistemas. Son fundamentales. Por eso se llama eh, facilitación sistémica fenomenológica. Y vamos a ver el campo morfogenético, análisis transaccional, terapia primal, dinámica de grupo, pero solo para conocerlas. ¿Por qué? Porque en el máster es donde las vamos a estudiar en profundidad. También vamos a hablar de otro de los aspectos importantes que necesitamos conocer, son los órdenes de la ayuda. Hellinger, como esta herramienta es una herramienta donde la fenomenología es la que hace el trabajo, el campo muestra una información que emerge y eso es fenomenología, lo que sucede en el momento de manera espontánea, eso es fenomenología. Entonces hay una forma o unos órdenes de la ayuda que permiten que eso fluya, que no sabotea el proceso. Y vamos a ver esos 5 órdenes de la ayuda, que son muy diferentes a veces a las de un psicoterapeuta, a las de un trabajador social, a las de cualquier otra persona dedicada a muchos ámbitos de la ayuda humana, por supuesto. Vamos a ver las etapas claras que seguiría un proceso de facilitación sistémica desde que inicia la constelación hasta que termina. Vamos a ver herramientas sistémicas sencillitas, las que utilizamos e incluimos allí. Y vamos a ver la ética profesional que se espera que tengamos como facilitadores de esta herramienta maravillosa. Y por supuesto, el tercer día les voy a hablar entonces, les voy a presentar de qué va el máster, para quién está indicado el máster, cuáles son sus objetivos, cuáles son las competencias que usted va a adquirir, cuál es como su perfil de egresado. También vamos a hablar de los 9 módulos que tiene el máster y vamos a cerrar con unos testimonios de algunas personas de tantas que me han escrito, pero así a pincelada de lo que se llevan de este proceso maravilloso. Así que bueno, creo que hasta aquí les he mostrado lo que sería el temario de hoy, ¿vale? Pero no sé si tengan alguna pregunta, pero esto es lo que vamos a hacer en estos 3 días. En el interín vamos a ir viendo, ahorita vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a ir viendo cada uno de los temas. Pregúntame, por acá estoy. Vamos a dar el chance si tienen alguna preguntita antes de avanzar. Sí, el máster tiene un costo, pero mire, muy simbólico. De verdad que cuando ustedes escuchan el precio, no vale ni una consulta mía, así se los digo. El máster es de pago, entendí que solo se paga, pues sería como, ni siquiera, mira, si se pagaran los materiales, costará como 10 veces lo que cuesta el máster. Pero bueno, eso es un simbolismo de la empresa que dice que paga los materiales. Eso como, no sé, una ayuda ahí, no sé. De verdad que no entiendo, yo no entiendo, pues esto es muy costoso. Si quieres acreditación universitaria, tiene universidades que avalan también las formaciones, ¿ok? Ellos son una corporación que está inscrita en el Ministerio de Educación de Colombia. Ellos ahora más tarde te explican todo eso. El aval está por la corporación que está inscrita en un ministerio, ¿ok? Pero si quieres adicional por otra, ellos tienen precios adicionales para que esa misma certificación te la vale digamos, otras instituciones. No, no, no es el costo. Ahorita, al final, va a ingresar o el director o la coordinadora y les va a explicar todo de los precios. Yo de eso no les voy a hablar, ni precios, ni horario, ni nada. A mí solamente pregúntenme de lo que les acabo de explicar, del tema, de precios y horarios, nada. Todo eso lo hacen con la corporación, ¿ok? Hoy, ¿hasta qué hora es? Bueno, casi en el caso mío, estoy en Venezuela, hasta las 10:45, más o menos. Un cuarto para las 11, pero si estás en Colombia, pues un cuarto para las 10, ¿vale? Sí.
Sería así, allá son las 8:30. Ajá. Hice el máster con la profesora Patricia. Les puedo decir que es maravillosa, súper profesional, excelente en el curso. Ay, mira, tengo una alumna acá, Clara. ¿Cómo estás? En el máster aprendo a ser facilitadora, sí, claro que sí. Luego del máster yo puedo ser facilitadora, sí, sí, claro. Está el proceso de la formación y está la prueba de evaluación donde se certifica como máster. ¿Saben qué es interesante? Usted puede ser facilitador con o sin. Usted tiene que ser un adulto responsable, pero algo que le da a usted autoridad frente a la comunidad que hace algo similar es que usted tenga avales, que usted tenga formación, que usted tenga acreditación. Eso es para darte a conocer, porque desde que tú ya empieces a hacer un trabajo y te dejas conocer, ya luego el boca a boca hace todo lo demás. Todo lo demás lo hace el boca a boca. Pero usted de entrada necesita tener una carta de presentación. Y eso lo hacen las credenciales. Por eso yo valoro mucho las credenciales. No porque me dan el espacio para, o sea, me acomodan la vida. No, yo me la acomodo en el proceso de irme mostrando, atreviéndome a hacer. Pero abren puertas y abren caminos, sí, claro que sí. Si tenemos conocimiento de constelaciones, podemos validar, claro, pero tienes que hacer toda la formación, por supuesto. Necesito saber de psicología, no, no, no necesitas saber de psicología, pero sí vas a tener que saber de los principios que utilizó Hellinger y de las teorías que utilizó y conocer esa información. Todo queda grabado. Tenía problemas con internet, bueno, ya mirarás lo grabado luego desde México, vale. Bueno, voy a cerrar acá, ahora sí, y vamos a empezar con una meditación. Me encanta trabajar con meditaciones. Hellinger trabajaba muchísimo con meditaciones en todos sus seminarios y en todas sus formaciones, porque es una forma de conectar con imágenes, meditación, visualización, porque conectamos con imágenes que nos ayudan a empezar a conectar con esa presencia silenciosa de nuestro árbol familiar, de esas raíces, de nuestra pertenencia, de nuestro lugar, de nuestro orden, de nuestro dar y recibir, que son los principios fundamentales de esta herramienta de constelaciones familiares. Así que bueno, vamos a empezar con este ejercicio de meditación, ¿sí? Y vamos a cerrar nuestros ojitos. Les voy a invitar a cerrar sus ojos. Vamos a tomar una respiración pausada, calmada, lenta, profunda. Y permite que tu cuerpo en este momento se asiente e invita a tu corazón a que amorosamente se abra para vivir en este instante presente esta conexión. Y tomas una nueva respiración lenta y profunda. Siente conscientemente el lugar donde te encuentras en este momento, donde tienes tus pies, tus piernas, tu cuerpo. Y en esta conciencia vamos a utilizar un recurso maravilloso que es nuestra imaginación. Vamos a imaginar o a visualizar que detrás de ti, muy cerquita y siendo un gran respaldo, se encuentran tus dos grandes, tus padres. Y detrás de ellos se encuentran sus padres. Y así, generación tras generación, se forma un gran campo de presencia. Ahí están todos, miles de personas, muy pocos rostros conocidos, pero está todo tu sistema, tus ancestros, todos aquellos que sí o sí, por existir, dieron paso e hicieron posible tu vida. Toma una respiración profunda
en esta conexión. Respira y reconoce que cada uno de ellos, conociéndolos o no, tuvieron un lugar y lo siguen teniendo. Tuvieron su propio destino, su propio camino. Y gracias a todos ellos, tú estás aquí. Respira profundamente y siente la fuerza que emana desde esas raíces profundas. Existe una fuerza viva, amorosa, silenciosa, pero siempre presente. Una fuerza que también está en ti, que recorre todo tu ser y que te sostiene suavemente. Imagina que todo tu sistema, con todas sus historias, sus secretos, sus luces y sombras, toda te mira y te dice con amor, mi pequeño, mi pequeña, sí puedes hacerlo diferente. Toma la vida, tómala a tu manera. Tienes nuestra bendición. Y revisa cómo se sienten esas palabras, cómo se transforman en bendición, cómo se convierten en permiso, en un permiso que te das ahora desde el adulto, desde la adulta, para moverte hacia la vida con gratitud, con dignidad, con libertad. Y respiras conscientemente. Con la fuerza de la respiración y la mirada consciente, dirige tu mirada interna hacia adelante, hacia este camino que está allí, que puedes elegir transitar, este camino de autoconocimiento, de respeto, de reconocimiento, de integración y, ¿por qué no?, de facilitador o facilitadora. Y siente cómo el movimiento comienza en lo profundo y cómo ese movimiento te invita a avanzar desde la reconciliación y desde el amor que se reconoce en el orden. Y ahora, toma otra respiración profunda. Lleva tus manos al corazón si así lo deseas. Y desde ahí, repite para ti mismo, en silencio o en voz alta. Gracias a todo lo que fue. Gracias a todos mis anteriores. Gracias al regalo de la vida que un día recibí. Hoy me permito estar aquí y ahora. Tomo esta vida completamente y elijo caminar hacia adelante con amor y con presencia.
Y ahora tomas una nueva respiración, integrando esas frases. Permanece unos segundos más allí, en este momento de conexión. Sigue respirando lentamente y cuando estés listo, puedes abrir los ojos y escribir en tu cuaderno o donde tengas apuntes en una palabra qué nombre le colocas a lo que experimentaste en este momento. ¿Cómo llamarías este instante? Y dejamos el chat abierto para que escriban un poquito ¿cómo lo llamarían? ¿Cómo lo llamarían ustedes también? Lo pueden hacer en su cuaderno, luego lo hacen en el chat, por supuesto. Ok, mucha paz, reconocimiento, conexión, agradecimiento, ajá, expansión, permiso. Alguien escribe inoportuno, conexión, paz, amor, fuerza, agradecimiento, reunión, encuentro, paz, libertad, resignificar, vida, emotivo, aceptación, liberación, reconocer. Claudia escribe, no abre un micrófono, encuentro, familia, energía, libertad, oportunidad, aceptación, plenitud. Libertad, bueno, bonito, energía, conexión. Maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Seguimos caminando en este proceso. Cada palabra, cada significado, cada idea que ustedes escriben allí resuena en algo de ustedes y eso es maravilloso porque se están conociendo y esa es parte del camino que ya muchos vienen haciendo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Los que levantaron la mano escriban en el chat porque no abro micrófono. Recuerden eso, lo dije hace rato en las pautas, no levanten la mano, escriban en el chat cuando esté abierto. Si yo cierro el chat, no pueden escribir más hasta que volvamos a abrirlo para otro compartir. De hecho, ya lo voy a cerrar. Cerramos con sentir conexión, reconocer, vinculación, acompañada, mucha paz, inclusión. Perfecto. Cerramos acá, fuerza, energía positiva, paz, unión familiar y tranquilidad. Ahí quedamos. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Vamos al tema que nos convoca en este momento, que es, pues, ¿quién es Bell Hellinger? ¿Y qué son las constelaciones familiares? Interesante porque para hablar de una herramienta tan impactante a nivel mundial, como muchas otras herramientas, por supuesto, como muchos otros teóricos, este autor tiene una historia que nos conecta y nos lleva a ver la profundidad con la que él vivió el proceso que gestó las constelaciones familiares. Bell Hellinger nace en la Alemania de 1925. Más o menos vayan pensando en esa Alemania de 1925, muere en el 2019. Pero fíjense que él nace en una familia eh, muy conservadora, con muchas tradiciones religiosas católicas, ¿verdad? Rodeado de sacerdotes. Él en su niñez, ya más bien saliendo a la adolescencia, él quiere estar en el seminario, de hecho fue internado en un seminario donde él narra que pasó momentos maravillosos, recuerda mucha diversión, entrenamiento, estudio, muchos aspectos interesantes en su vida porque él desde pequeño quería ser sacerdote. Pero en esa Alemania que iba, ya saben qué pasó más o menos en 1950, 25 años después, o sea, ya se estaba gestando, apenas él tendría 16, 15 años, diversa cantidad de movimientos, sobre todo el movimiento que ya conocemos, el movimiento social que vivió de gran impacto, digamos, la guerra y todo lo demás. Y bueno, se hacen unas elecciones populares para preguntar al pueblo si estaban de acuerdo con esos movimientos. El seminario donde él estaba votó que no estaban de acuerdo y a los mesecitos cerraron el,
el seminario o no sé, el seminario donde él estudiaba, porque pues eran en contra de la patria, ¿no? Entonces lo cerraron. Total que él lo mandan para su casa, luego no se había graduado de bachiller todavía, lo enlistan en el ejército y lo colocan como persona que puede morir rápido, o sea, que lo pongan rapidito de primera fila, pues no sé cómo se le dice eso en la guerra, pero era así, carnecita de cañón. Y bueno, entre todas estas pasan muchas situaciones. Él es capturado por el grupo contrario, en este caso eran los estadounidenses. También fue confinado a un campo de concentración. También vivió situaciones bastante deplorables, hambre, hacinamiento, pues desgaste físico. También tuvo que robar comida para sobrevivir. Vivió situaciones terribles, pues, de las que sabemos por ahí en pinceladas, el que se leyó El hombre en busca de su destino de Víctor Frank y otro sobreviviente, por supuesto, de esta guerra y que luego vivió también sus 90 y pico de años casualmente, también, murió también hace muy pocos años, creó la logoterapia, otra corriente terapéutica espectacular, que me la disfruté también en mi formación. Entonces, bueno, ahí están estos grandes seres, vivieron cosas impresionantemente terribles para su época, sobrevivieron, él escapa, él decide, él era un ser que practicaba o tenía una dimensión espiritual muy desarrollada, vivía con la intuición, vivía muy conectado con la intuición, producto de ese proceso de oración constante, de todos sus principios, bueno, toda esa dimensión más elevada. Total que él decide un día que él ya no debe estar más ahí, en el campo de concentración, y decide que un día va a escapar, pero no es el día que decidió escapar, el día que escapó, fue que tomó la decisión y el movimiento vino oportunamente después, unos meses después. Y uno de sus captores lo ve escapar y no le dispara, pero a otros sí los disparan y los matan. Total que a los años él se encuentra con uno de los que estuvo con él en el campo de concentración y le comenta que ese captor que no le disparó sabía, entendía alemán y que entendía, porque no sé cómo se enteró, pero que Hellinger era el único alemán que cuando estos estadounidenses les hacían lo que les tenían que hacer, que si las torturas, los empujones, todas las cosas que les hacían, y echarles agua fría, raparles la cabeza y todo eso, a él lo miraban diferente porque Hellinger decía, es que ellos solo hacen lo que les corresponde, no se metan con ellos. Hellinger le decía a sus compatriotas que estaban ahí capturados que no se metieran con estos militares. Entonces, el que lo hiciera tan respetuoso frente a semejante desastre humano que vivieron en aquella época, le dio la oportunidad de poder salir con vida sin él saber por qué a él no le dispararon y a los demás sí. Y eso fue parte de eso son parte de sus anécdotas en el libro Los nuevos caminos de las constelaciones familiares. Ahí le hacen una entrevista súper exhaustiva y él echa todos estos cuentos. Él luego de esto se ordena, sale pues de esa situación, se ordena como sacerdote, se va, él decía que él no quería ser educador y lo mandan como educador. Decía que a uno lo persigue el destino que uno dice que no va a ser, a ese lo persigue a uno. Entonces, él decía que, bueno, lo mandan como misionero a la comunidad zulú y trabajó llevando, pues como misionero para educar, para enseñar la palabra y para favorecer a estas comunidades en todas sus funciones como misionero, pero resulta que él no solo fue a llevar, fue un espacio muy significativo en la comprensión de las dinámicas familiares, porque Hellinger descubrió algo maravilloso que nosotros todos lo sabemos, pero no lo terminamos de asimilar como algo natural y que hay que darle un abordaje también respetuoso, que es que el conflicto va a estar eternamente en la humanidad, pero la forma de afrontar el conflicto puede hacerlo resolverse o puede hacer que se perpetúe de generación en generación, de generación en generación. Entonces, la humanidad vive conflictos repetidos, 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 porque no hemos conseguido una forma inteligente, adecuada y respetuosa para salir de los conflictos. La verdad es que todos queremos ganar de alguna manera, o casi todos, no voy a meterlos a todos en el saco, pero la mayoría de alguna forma ante un conflicto queremos que nuestra verdad sea la que se imponga y no la del otro, y no entendemos que tener esas dos miradas también es válido, solo que cuando las vemos podemos decir, respeto tu parte y también respeto la mía, respeto hacia donde te lleva a ti tu mirada y hacia donde me lleva a mí la mía. Y esa era la práctica de Hellinger y eso lo aprendió mirando cómo los zulúes resolvían sus conflictos, cómo resolvían
cómo vivían desde el respeto profundo, escúchense bien, el respeto profundo por sus autoridades, por sus ancestros, por lo que llamamos los grandes, de padres hacia arriba. Eran autoridad, eran presencia por lugar de llegada. No era porque si lo hacían bien o lo hacían mal. Si lo hacían bien tenía una consecuencia buena y si lo hacían mal pues tenía una consecuencia negativa en sus acciones. Pero no significaba por eso que no se les respetaba. No teníamos que estar de acuerdo, pero sí con respeto. Y por supuesto, aprendió también la pertenencia, todos pertenecen, todos los que entran a un sistema y lo impactan de manera positiva. Por ejemplo, dos personas que se conocen y se encuentran y se enamoran, qué sé yo, y tienen una actividad sexual y tienen un bebé, ahora esa persona que no era ese sistema, ahora pertenece al sistema. Con esa persona entra una nueva vida. Entonces entra la persona, que es la nueva vida, pero entra con quien la creó también, que es el padre o la madre. Entran los dos sistemas. Los sistemas son sistemas abiertos. Pero también el que hacía un daño terrible, él lo vio en la comunidad Zulú, se incorporaba al que había hecho el daño terrible y eso equilibraba nuevamente el sistema y el sistema podía avanzar sin repeticiones, sin excluidos, sin dejar espacios abiertos para, o, digamos, repeticiones de historias que no tenían sentido. Entonces, bueno, la comunidad Zulu fue de gran impacto, pero luego de esto él regresa a Alemania, se desvincula de la, digamos, de la orden a la que pertenecía, ¿sí? Y se dedica a la terapia, a las corrientes terapéuticas de aquel momento, al psicoanálisis, a la terapia gestal, al análisis transaccional, a la terapia sistémica familiar de otros autores, y empieza a crear un modelo que de todo eso va, que lo he visto en muchos autores, en muchos estudiosos que han utilizado el de piso otros autores, otros enfoques teóricos para construir su enfoque o su visión del mundo, su teoría que nos van a aportar al mundo. Y Hellinger, pues a partir de estas diversas influencias, de su experiencia, de su mirada única, de su dimensión espiritual más desarrollada, tejió un enfoque terapéutico único que trascendía las limitaciones de cada corriente individual. Así que las constelaciones familiares no solo integran los elementos de las terapias mencionadas, sino que también incorporan aspectos de la teología. Él fue teólogo, filósofo, pero también de lo que observó del chamanismo, es decir, de las costumbres y las prácticas de la comunidad zulú en África. Entonces, todo esto converge, por supuesto, y da como resultado las constelaciones familiares, con un enfoque holístico, un enfoque sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque entendemos a la familia como un gran sistema de elementos interconectados, interrelacionados, ¿sí? Que si a uno se afecta todo en el sistema. Y este enfoque pues ha ganado popularidad como una herramienta poderosa para la sanación de esas dinámicas familiares que afectan a las personas, de esas cadenas que decimos que cargamos, que arrastramos, ¿no? Entonces esa mirada de cortar esas cadenas tiene que ver cómo suelto esta implicación y no podo el árbol porque la gente entiende por podar el árbol cortar las raíces, ¿no? Entonces yo le digo, pero a ver, si tú te desconectas de tus raíces, porque al parecer tus raíces fueron dañinas, pero las raíces siempre, 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 no hay manera de que no, son las que alimentan el árbol. Y si tú le cortas la raíz del árbol, explícame cómo va a florecer el árbol, cómo van a crecer más ramitas en el árbol, cómo van a salir los frutos, de dónde se va a agarrar ese árbol para absorber los elementos de la tierra, de los elementos de la vida, la fuerza de la vida, para nutrir el tronco, las ramas y las flores y los frutos. Ahora, si tú me dices que se poda desde arriba, pues cualquiera de los últimos son los que van a sufrir la poda. Entonces, ¿de qué se trata esto? De hacernos conscientes de que como fue la vida de los anteriores, hay que respetarlas, porque el árbol, al abordar, perdón, las dinámicas transgeneracionales con respeto, podemos ver esos patrones, emociones, esas creencias limitantes, y cuando las podemos ver, las podemos reconocer, entonces las podemos integrar. Rompemos en los ciclos negativos de repeticiones innecesarias. Es como que aquí hay un conflicto, no supimos resolverlo, engavetamos el conflicto. La nueva generación viene, carga el mismo conflicto, no sabe resolverlo, lo engaveta. Hasta que llega una nueva, que pueden ser ustedes o puedo ser yo, y decidimos, yo quiero ver este conflicto para ver qué hay que hacer, a quién dejamos por fuera, desde los órdenes del amor, a quién excluimos.
desde los órdenes del amor, qué está desordenado en la jerarquía, quién está en el lugar que no le corresponde. Y desde el dar y recibir, que es el otro orden del amor, quién está dando más, quién está recibiendo más, quién está recibiendo poco, quién está dando desde el lugar que no le corresponde, quién está recibiendo desde el lugar que no le corresponde. Y cómo dar y recibir, si soy la madre, qué es lo que hago, si soy el hijo, qué es lo que recibo, qué es lo que hago. Esa información es lo que resultó de esta herramienta maravillosa. Entonces, ¿qué se entiende por constelaciones familiares? Muy importante, una constelación familiar es un proceso, ¿sí? Sistémico fenomenológico. Es un proceso donde interviene a través de la facilitación, que es el proceso de facilitación, que no sería igual que decir un proceso de terapia, pero un proceso de facilitación, ya luego le explico bien en claro qué es eso. Pero facilitar es poner las cosas ahí más a la mano, es como decir, te pongo esto al alcance, toma, aquí está. Es una facilitación pero sistémica porque es con el sistema familiar en el que un grupo de personas, podemos tener figuritas, símbolos, representan a los miembros de una familia y cuando las colocamos para que hagan el papel, uno de papá, otro de mamá, otro de hijo, en una de las más básicas que vamos a hacer, ¿sí? Durante esa representación, al minuto, a los 2 minutos, empiezan a revelarse expresiones corporales, sensaciones, movimientos que nos van a revelar patrones inconscientes, dinámicas ocultas y lealtades invisibles que influyen en las relaciones de ese sistema y en el asunto que estamos averiguando o queriendo trabajar o reconciliar o reconocer. Entonces la facilitación consiste esencialmente en observar. Pero ¿qué es lo que usted va a observar? Lo vamos a enseñar en el máster cuando hablemos del módulo 2 dentro de la metodología. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué son las miradas, qué los movimientos, que hacia dónde gira el cuerpo, que las expresiones faciales, las microseñales, todo eso? Vamos a observar, vamos a reconocer sin juzgar la dinámica que se está presentando. Un hijo está detrás del padre, una madre está mirando al suelo, un padre está mirando para atrás o para la esquina o le da la espalda a toda la familia porque es que está mirando algo que le pesa mucho o a una adicción o una madre está mirando una adicción. ¿Qué estamos mirando? Reconocer que eso es lo que ha dolido en el sistema y no se ha podido resolver antes. Y le damos lugar a esos movimientos naturales y espontáneos porque nadie va a tener un guión, nadie va a saber, tengo que hacer este papel o tengo que hacer este otro. No, usted no va a tener un guión. Y esto es lo que va a permitir una comprensión profunda de las conexiones dentro del sistema familiar, lo que favorece pues el restablecimiento del equilibrio, la inclusión y el orden necesario para la armonía y la integración. Eso es una constelación, una representación del sistema familiar del cliente, donde se van a colocar personas que representen algunos roles puntuales y cuando se dejan allí parados o con figuritas en 1, 2, 3 minutos, empiezan a revelar sensaciones, movimientos y formas de expresión y hasta verbalizaciones de me molesta mirar a aquel, no quiero que aquel hable, qué fastidio me dio, me dolió, no sé qué. Todo eso nos va a llevar a ver dinámicas ocultas que están en el sistema. ¿Y por qué las podemos ver? ¿Por qué sabemos que eso funciona? ¿Por qué sabemos que esa dinámica es la de mi familia? Pues básicamente hay información que cargamos todos. Nosotros somos un campo de información, pero somos un campo de información extendida. ¿Sí? La cargamos no solo así impregnada y custodiada por mis células dentro de mi cuerpo. No, está vibrando de alrededor de nosotros y en conexión. Y donde decidimos verla conscientemente y colocamos personas para que nos muestren algo de nuestro campo, las personas empiezan a tener un movimiento sin saber qué es lo que le estamos pidiendo que muestre. Lo podemos hacer tan a ciegas y el resultado es tan espectacular y tan claro que el cliente, que es el que va a ver su sistema, dice, wow, pero es que se porta igual que mi mamá y el otro igualito que mi papá y el otro igualito que yo, y así soy yo, sí, esto. O sea, esto es una cosa que cuando uno lo ve la primera vez, uno casi que siente que estás alucinando. Yo lo digo por experiencia, venir de tanta formación académica y cuando vine a mi primera constelación en 2007, pues venía de un enfoque cognitivo, más conductista inclusive, más de esas teorías psicológica, esa corriente. Y pues créanme que cuando yo vi ese ejercicio, yo dije, no, aquí definitivamente debe haber algún alucinógeno, porque esto no es normal. ¿Cómo es que esa señora que nunca me ha visto se está comportando como yo cuando estaba en Trinidad?
y como me sentía como sola y como apartada y como no querida y así me sentía yo de niña porque pues yo viví una experiencia de alejamiento de mi familia materna, de golpe hacia mi familia paterna sin hablar idioma ni nada y allá me dejaron y luego allá otro rollo para acá y bueno, eso las peleas de los adultos las pagan a veces los niños. Total que en esa dinámica ahí salió revelada y yo tenía en ese momento el que era mi esposo, estábamos como en ese tema de que nos estábamos divorciando o ya estábamos quizás, no, ya estábamos divorciados, pero que si volvíamos que no. Y él era todo el tiempo detrás de la mamá, al lado de la mamá, y yo, a mí ni me miraban, y yo tampoco lo miraba, por supuesto, yo andaba en mi tema de niña, o sea, yo miraba todo eso y yo decía, pero ¿cómo esta gente sabe todo eso? ¿Pero en qué momento? ¿Quién se los contó? Entonces, descubrí que la herramienta se ya cuenta todo lo que uno necesite ver para empezar a sanar uno mismo. O sea, yo ya no puedo decir es que mi pareja era un desastre, no, es que yo era una niña en una relación con otro niño. Y hasta que yo no vi mi niña en ese caos y no empecé a hacer mi trabajo de sanación con mi niña, eso no lo iba a resolver. Eso fue interesante. Bueno, ¿en qué se puede aplicar esta herramienta? Se puede utilizar en todos los ámbitos de la vida, porque donde hay familia, donde hay estructuras, donde hay organizaciones, pues se puede hacer una constelación familiar. Es decir, se puede aplicar esta herramienta, ¿sí? Entonces, en el contexto familiar, educativo, jurídico, organizacional, donde hay estructuras, donde hay un orden, donde hay una explicación, esto debe funcionar de tal manera, bueno, ahí se puede aplicar. Este recurso no sustituye nunca un proceso psicoterapéutico, tampoco sustituye un tratamiento médico. Esto es muy importante decirlo, a pesar de que hay personas que dicen, wow, hice una constelación y fue más rápido los resultados que vi que cuando hice psicoterapia. Sí, porque es que hay un proceso que usted al ver una imagen puede ser tan profundo el insight, pero eso es muy particular. No es una condición sine qua non que le pase a todo el mundo, sino que si su proceso de insight es tan profundo, usted está tan aperturado al proceso, usted agarró lo que vio y usted de una vez es como si se quitó un peso de encima y es como que usted hizo una entrega al sistema, usted dejó en ellos sus asuntos con respeto, con honra, su honra fue genuina, su respeto fue genuino y usted siente que avanzó mucho más, porque eso no lo había podido mirar, pero ya la psicoterapia había hecho algo en usted. Eso es interesante. ¿Sí? Pero también es factible que usted después de entrenarse en esto y luego usted busque una psicoterapia, también le pueda suceder cosas maravillosas. Por ejemplo, yo hice unas sesiones de psicoanálisis que el que me facilitó en ese momento el psicoanálisis en la última sesión, él estaba impresionado porque cada sueño mío iba revelando el proceso, ¿no? Y cada momento, y eso lo hice como 4 años, 5 años después de haber hecho constelaciones, después de estar 5 años estudiando constelaciones, hice unas terapias de psicoanálisis. Para hacerle el cuento corto, el hombre me dice que es el experto en eso. Dice, hiciste un proceso que a otro le puede llevar 5 o 10 años, tú lo hiciste en 6 meses. O sea que yo no sabía en qué tiempo se hacía eso. Yo pensaba que es una terapia súper larga, súper larga. Claro que el psicoanálisis es una terapia larguísima. Pero a mí me dio curiosidad. Yo dije, bueno, la voy a hacer para mí. Además tenía un asuntazo que tenía que resolver. Y desde el primer momento que empecé a trabajarlo, empecé a soñar y a trabajar. Y era sueño tras sueño, trabajo, ejercicio mental. O sea, hablar con él y irme a pensar en todo lo que, los insights que había hecho y seguirlos reforzando y escribiendo y dándome cuenta. Y mi proceso fue así. Y tuve un desenlace en un sueño que dijo, listo, estás de alta por ahora con ese tema. Yo, bueno, listo. Y de ahí hubo un cambio físico. O sea, los procesos primero van acá, primero van adentro, en el alma, en el corazón, en el inconsciente, como usted lo quiere llamar, van profundo. Si somos más del ámbito, digamos, de la dimensión más desarrolladito, más la parte espiritual, pues lo trabajamos con esos términos más desde el espíritu, pero si usted es más escéptico, váyase al inconsciente y también está conectando con ese ser que le trasciende, ¿ok? Entonces, por eso decimos que no es psicoterapia, porque la psicoterapia tiene unos procesos, un periodo, una duración, tiene un protocolo dependiendo de la corriente. No es un tratamiento médico. Usted no puede dejar de ir al médico porque fue una constelación, no puede, no debería dejar de tomarse el tratamiento porque fue una constelación. ¿Sí? Porque eso sería muy respetuoso para el proceso de salud que usted está viviendo. La constelación le va a ayudar a resolver la implicación que lo llevó quizás hasta enfermar a ese nivel de gravedad. Pero después que usted resuelve esa mirada, esa implicación, usted toma fuerza. Y usted toma fuerza para tomar los tratamientos y los demás regalos y los demás recursos y herramientas que hay en el mundo. Entonces, es ver
la diversidad de potencialidades y posibilidades que le va a regalar esta herramienta si usted la usa con conciencia, sin especular, sino usándola de verdad, reconociendo para lo que es. Tampoco va a sustituir procesos jurídicos, ni abogados, ni organizacional, no, pero sí queda una mirada espectacular para hacer un trabajo muy consciente y de respeto, que facilita los caminos, por supuesto. Entonces, las constelaciones familiares, por supuesto, no son magia, no es psicoterapia, ya lo dijimos, no es remedios para sanar, no son instrucciones de comportamiento, eso lo haría un counselín, sobre todo un orientador, no un coach, perdón, un orientador, lo haría alguien que te va a dar un protocolo conductual, eh, milagros tampoco, adivinaciones, resoluciones de enigmas, brujería, no, no es nada de eso. Esas son etiquetas que le pueden colocar personas desde su ignorancia. Ignorar algo no es malo, pero si yo uso una etiqueta endiosando la herramienta o una etiqueta satanizando la etiqueta es etiqueta. Usted necesita saber en profundidad a qué va la herramienta, de qué se trata la herramienta. Y claro que con su conexión intuitiva y con su trabajo más espiritual, que nos trasciende a todos, que nos conecta a todos con algo más grande, y ante eso ese algo más grande, diría Hellinger, todos somos de igual valor. Entonces, en esa conexión de ese ser elevado que es Dios, en mi conciencia, en la que cada uno tendrá su nombre, eso es maravilloso, usted va a ser más intuitiva la herramienta, pero no significa que no tenga, digamos, un proceso que se tenga que vivir con ella y que usted no la cambie por otras ideas que no son. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que sería el breve recorrido histórico que ha llevado la herramienta a donde está en este momento. ¿Sí? Ya sabemos que por allá en 1900, entre el 50, 60, cuando Hellinger escapa, estaban todavía en guerra en Alemania, él escapa y se ordena, todo lo demás, se va a África, bueno, más o menos en ese periodo, ahí está la influencia, él participa, eh, digamos, mm, eh, ¿cómo se llama esto? Fue como misionero, pero salió transformado del proceso, ¿sí? Fue no sé si lo leí en algún libro, el que decía el estudiante que a su vez es maestro, que a su vez es estudiante, algo así. En esa dinámica, ¿no? Somos eternos aprendices, ¿no? Entonces, él observa las formas de la comunidad Zulú para vivir en comunidad, para respetarse como familia, para resolver los conflictos, para vivir en esa conciencia de la presencia de sus ancestros, esa conciencia de presencia y cómo agradecían su presencia a través de sus sencillos rituales. Y Hellinger toma de esta información y dice, si esto lo supiéramos, nos ahorraríamos muchos problemas en la familia. Y empieza a analizarlo y a traerlo junto con todo lo demás que posteriormente fue estudiando. Que ya cuando él se regresa a Alemania, se dedica a estudiar en profundidad el psicoanálisis, en profundidad la terapia primal, también a practicarla. Habilitó hasta un espacio de entrenamiento para la terapia primal donde él aplicaba las terapias a las personas que acudían a su servicio, al análisis transaccional de Eric Berne, también lo estudió en profundidad, dinámicas de grupo, terapia sistémica familiar, y comienza a integrar conceptos interesantes. Y ya llega un momento donde se habla de las constelaciones familiares, que antes era como colocación familiar, pero colocación familiar no lo vean como tan de enganche como la palabra constelación. Entonces, ¿por qué constelación? Pues si usted se pone a pensar, pues como decía una constelación de estrellas, millones de estrellas. Bueno, nosotros venimos de una constelación familiar de millones de personas, ¿sí? Entonces, Hellinger fusiona su experiencia sistémica, la teoría de los sistemas, con todos los estudios que ha hecho en teorías también sistémicos familiares, la fenomenología, que es la observación sin juicio de todo lo que emerge en cualquier momento determinado, ¿sí? Para crear una nueva forma de ver vínculos familiares. Y aparecen, por supuesto, los primeros conceptos de órdenes del amor. Ya luego vamos a hablar de los órdenes del amor y vamos a explicar qué son esos órdenes del amor, por qué son los pilares fundamentales de las constelaciones familiares tradicionalmente como las conocemos y como las hemos estudiado. ¿Ok? Que han evolucionado muchas corrientes en constelaciones, sí, pero estos pilares siguen siendo pilares, ¿por qué? Porque son pilares naturales. Ya posterior, por allá en la década de los 90, se empieza a difundir
esta herramienta ya empieza a calar en muchos terapeutas, psicólogos, eh, que manejan, personas que manejaban otras corrientes terapéuticas alternativas y todos convergen al encuentro, a las formaciones, a los miles de seminarios que dictó Hellinger, a comprar, Hellinger empieza a escribir sus primeros libros, a a traducirlos en varios idiomas, o sea, se masificó intensamente el proceso. Era muy costoso formarse en cualquier corriente, digamos, en cualquiera de estos seminarios, muy, muy costoso. Pero la gente viajaba, hacía sus inversiones y luego llegaba y era impresionante los procesos que se vivían. Entonces el método ya no solamente se queda para mirar a la familia, mirar las implicaciones que tengo con papá, con mamá, como hija, con mi pareja, con mis hijos. No, ya se empieza a ver otros aspectos que también tienen energía y conexión con nosotros, que son las implicaciones a nivel, ya las implicaciones cómo se extienden a nivel de salud, cuando un conflicto no se resuelve, no se resuelve, no se resuelve y se repite, ya llega un momento en que daña el cuerpo, enfermamos, daña la economía, nos quebramos, daña las relaciones, separaciones, excluidos, bueno, una serie de dinámicas que se pudieron ver, o sea, que se pudieron ver por miles de ejercicios que hizo Hellinger en el campo y sus seguidores también. Ya luego Hellinger empieza a hablar por allá en el 2000, 2010, en otro de sus libros, habla de los movimientos del espíritu, cuando dice que no se interviene con tanta directiva en los procesos. Primero párate, te paraste como mamá, mira a tu hijo, dile al hijo, yo soy la grande. No, no, dejaban que el movimiento se diera natural, solo el hijo iba a la madre o no iba a la madre volteaba al hijo o volteaba atrás, miraba para otro lado. Todos los movimientos se daban tan espontáneamente que Hellinger hasta lo escribe. El facilitador debe ser capaz de levantar el campo, es decir, poner las personas en el ejercicio y apartarse y dejar que el campo haga lo suyo, o sea, como que el campo haga su trabajo. Y ese respeto profundo a lo que el campo puede dar requiere que nosotros tengamos paciencia, que no tengamos afán de conseguir una solución, que nuestra única tarea es estar presente y respetar lo que quiera emerger y que para que emerja hay que darle minutos. He visto personas que, por ejemplo, montan el campo, digo yo, montan las personas y cuando las paran de una vez se le acercan y dicen, ¿tú qué sientes? No, pero si se está parando apenas, ya, déjelo respirar, déjelo que integre el proceso, un minuto, dos, dale chance. Es una herramienta súper calmada, súper sencilla, no hay que hacerle fuerza a nada, las personas empiezan a sentir los movimientos, lo van a ver en cada uno de los ejercicios que vamos a hacer en línea, porque vamos a hacer constelaciones en línea, pero también les voy a indicar hacer ejercicios que los pueden hacer con personas. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes lo vayan viendo. Y como van a adquirir la metodología, pues también van a entender un poco más de esto. Pero sí vamos a ver que la herramienta emerge cuando empezamos a trabajarla de una forma más sutil, intuitiva y, o sea, por favor, mucho más respetuosa, cuando entendemos que nosotros tenemos que hacer muy poco, pero tenemos que haber estudiado mucho para entender el profundo respeto que hay en ese minimalismo. Menos es más. Recuerden eso, menos es más. Conectamos con las constelaciones que van más hacia el espíritu, a ese proceso que busca el alma. Hellinger lo llamó al sistema familiar, la gran alma. ¿Qué es lo que busca la gran alma? ¿Qué es lo que quiere? ¿A quién no hemos visto? ¿A quién hay que darle lugar? Y bueno, ya en adelante empieza a ya hablarse más de facilitación sistémica fenomenológica. Se consolida una corriente de facilitadores que trabajan estudiando en profundidad lo que es la herramienta. Entonces, son los que observan, no interpretan, no emiten juicios, respetan profundamente, enfocándose en acompañar el proceso del ejercicio más allá de lo que sería algo terapéutico. Y ahí aparece entonces la figura del facilitador sistémico. No necesariamente es un terapeuta, no es alguien que estudió necesariamente psicología, lo aplican educadores, porque es una mirada sistémica, lo aplican coach, lo aplican psicólogos, por supuesto. Los psicólogos que han estado en mis formaciones dicen que esta herramienta les ha regalado a ellos la posibilidad de potenciar sus resultados con sus pacientes, porque ellos sí hablan de terapia y hablan de pacientes. Nosotros no hablamos de pacientes, como facilitadores no. Si somos psicólogos, sí, sí, pero tampoco, a veces del psicólogo hablamos también de cliente, porque paciente es ponerle a alguien una etiqueta.
Entonces, pero bueno, se respeta que lo tradicional también tiene su fuerza. Y bueno, en la actualidad se está buscando que cada día sean más personas, pero formadas, preparadas, no que se hayan hecho un cursito de 10 horas, 8 horas y ya diga, no, me leí 3 libros y ya estoy lista, porque eso sería como que estudié una carrera con 3 libros y 2 cursos, no, tampoco existe. Y esto tiene una metodología y un proceso de reconocimiento de una serie de informaciones y reflexiones profundas de la filosofía de Hellinger que nos ayuda a, mientras más le estudiamos, a minimizar más los juicios, a ser más respetuosos, a estar más presentes y, por supuesto, a brindar esa facilitación al dar la oportunidad, al colocar los elementos, al ayudar a la persona a colocar los elementos y luego que el sistema hable, luego que el campo se muestre, luego que la fenomenología muestre la información que está oculta, porque nunca sabemos qué vamos a ver. Entonces, ¿por qué este método es fenomenológico y no se puede llevar científicamente una réplica de estudios ciegos, doble ciegos, qué sé yo, comprobación, efectividad y todo lo demás, con variables? Porque precisamente cada constelación es única. Cada persona es única. Yo hay veces que trabajo 3 temas seguidos en mi consulta en la mañana. Yo digo, ay, mira, hoy es el día del dinero. Ay, mira, hoy es el día del, por ejemplo, del cáncer. Ah, hoy es el día de los abusos. Oye, porque es que me llega uno y uno y uno. Hacia la persona, empecé la consulta con uno, luego con otro. Los 3 hablan del tema, pero los 3 campos mostraron información diferente. ¿Y qué necesito saber yo? Lo básico y elemental. Cómo se están relacionando, hacia dónde están mirando, cómo se siente con este y con este, qué está desordenado. ¿Será el orden de la pertenencia, el dar y recibir? El segundo, que es el jerárquico, qué está fuera del lugar. Y cuando miramos eso, decimos, wow, ahora sí, entendí. Entonces, bueno, eso sería en líneas generales hasta donde hemos llegado. Voy a cerrar, este serían los principios fundamentales de los órdenes del amor, pero voy a abrir en este momento el chat para comentarios, para preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener en este momento, porque es muy importante que aprovechen este espacio. Yo sé que les hablé muy corrido del tema, pero es que así condensado uno se enfoca y luego vienen todas las preguntas que ustedes quieran hacer en este momento. Cuéntenme. Vamos a ver si ya les abrí, porque digo cuéntenme y no les he abierto. Ok, aquí está abierto. Déjenme allí sus inquietudes, comentarios de lo que hemos visto o preguntas. Ok, voy abriendo por acá un poquito más para leerles más rapidito. Dice por acá, ¿qué pasa si surgen comportamientos agresivos? Pueden surgir. La persona puede decir, yo estuve en una donde la señora decía, es que me da mucha rabia, tengo mucha rabia, tengo mucha rabia. Le digo, sí, ok, date cuenta, respira que tienes rabia y dile a la persona que tienes al frente, tengo mucha rabia. Esos son los movimientos. ¿Qué pasa? Que nadie pierde la conciencia. O sea que yo puedo sentir rabia en el momento y con la respiración lenta voy controlando las sensaciones del cuerpo. Porque yo soy responsable de mis sensaciones del cuerpo. Y no es que es un movimiento que yo no puedo controlar, no, todos lo podemos controlar. ¿Qué pasa en un extremo? Uno dice, bueno, vamos a parar el ejercicio para que te calmes y lo dejamos hasta acá en este momento, porque era lo que nos quería revelar el campo. No vamos a pasar de ahí porque queremos que la persona sea consciente de que su proceso de sensaciones las puede regular con la respiración. Eso lo vamos a aprender. Cada movimiento o posición siempre representan lo mismo, no, cada movimiento puede representar muchas cosas. Alguien se aleja porque caminó hacia allá y está simbolizando que se aleja porque quiere caminar hacia la vida, pero otro se aleja porque ya quiere salir de la relación, otro se aleja porque es una enfermedad que ya quiere salir del campo, pero hay que ver de qué se trata el movimiento. Todo muy interesante. Se puede hacer constelaciones corporativas, organizacionales, sí, se hacen organizacionales. También en esa tuve la posibilidad de ir con uno de los discípulos, bueno, de los que se formó con Hellinger, que creó la constelación organizacional. Echeverría, creo que es el apellido de él, tiene un libro y todo. Vino para Valencia, uy, pero hace como en 2007, 2008. Y con él tuve la posibilidad de formarme en organizacional y quedé impactada porque, wow, descubrí demasiadas cosas que son las que actualmente aplico para vivir desde el orden y el respeto en todas las organizaciones que están bajo la premisa y la directriz de la incertidumbre. Porque si usted está en una organización pública o privada, usted no tiene certeza de cómo van las cosas y el mundo corporativo está cambiando muy rápido. Es lo que hay es incertidumbre.
pero estas herramientas te ayudan a funcionar a pesar de esa incertidumbre. Muy interesante, trabajaremos con muñecos. Sí, en el módulo 2 les voy a enseñar cómo usar los figurines, porque esta es la metodología. Hablaste sobre la gente toma la decisión y luego aparece el movimiento. Puedes explicarlo. La gente toma la decisión y luego aparece el movimiento. Pero piensa en el contexto, porque, ok, el de Hellinger, cuando él escapó, es que Hellinger lo decía, que hay algo interno que te hace tomar la decisión. Hay algo interno que te lleva a donde él dice, este movimiento ya no va más. O sea, esta situación de mi vida ya no va más. Y tú entras en un proceso de determinación. ¿Producto de qué? De tus insights, de tus eventos privados, de tus pensamientos y el contexto donde te encuentras. Todo eso se junta arbitrariamente, te lleva a un insight. Y luego es que aparece el movimiento adecuado, el momento adecuado, el movimiento que tú dices, este era el movimiento que necesitaba hacer y lo haces. Y a veces la vida te empuja a hacer el movimiento, a veces tú lo haces voluntariamente, pero primero apareció internamente el deseo profundo de hacerlo. Eso es tomar la decisión. Se cortan los karmas. Bueno, acá en constelaciones no se habla de karma, se habla de implicaciones. Tal vez en otras corrientes terapéuticas se hablen de karma. Entonces, bueno, si te sirven analogías como cortamos o cerramos o nos liberamos de esas implicaciones que tenemos generaciones cargando. ¿Qué puedo ir leyendo? ¿Qué libro me recomienda? Mire, yo le recomiendo un libro muy práctico y muy hermoso, muy popular en este momento en el mundo. Se llama Este dolor no es mío. Lo escriben en internet y lo descargan ¿cómo se llama? Lo descargan porque está gratis por ahí en PDF. Pero si lo pueden comprar, cómprenlo. Yo soy de comprar los libros, de rayar los libros. Por ahí lo tengo, una estudiante del máster me lo envió desde Bogotá, me lo regaló. Yo estaba más feliz con mi libro, pero ¿sabes dónde lo tengo ahorita? No sé si lo tengo en el cuarto, porque ya me lo leí digital, pero para mí no hay nada como agarrar y hacerle rayas a un libro en físico y bueno, estudiarlo para adelante y para atrás. Vale. ¿Cuántas veces se puede constelar? Se lo recomiendo es la cantidad de veces, es la necesidad del alma para hacer la constelación. Es decir, resuelvo un asunto y le doy chance a que eso no solamente lo integre con ese profundo insight, con esa conciencia, sino también como veo que mi vida va mejorando en estos aspectos. Luego descubro que tengo otra situación como que, ay, no me deja, entonces yo lo voy a trabajar, pero no me vuelvo así como que, mira, yo creo que yo, Patricia, me habré hecho yo constelaciones en 15 años como unas 5 o 6. No me he hecho tantas, porque he hecho mucho ejercicio sistémico participando en grupos de constelaciones. He sido participante muchas veces. Eso también me ayuda a resolver tanto que cuando estoy en una participación y me doy cuenta del rol que tuve, yo digo, wow, esto era mío, definitivamente esto era mío. Y eso me ayuda también a resolver mis asuntos. Todos los que estamos en un campo estamos resolviendo a través de una constelación, sea de representante o sea de cliente. Pero por supuesto, el cliente va con una intención más aguda. En cambio, a mí me sorprende el campo que me pongan, el rol que me pongan a hacer. Se me revela algo allí, pues algo muy puntual. En cambio, el cliente va con un asunto que él necesita ver, es más en profundidad para él. La constelación y los ejercicios van a ser con acompañamiento, sí lo vamos a hacer. Acá en la clase vamos a hacer un ejercicio y como son tan sencillos, les voy a dar la pauta y ustedes los van a replicar en grupos pequeños. Cuando estén organizados en el máster van a tener grupos pequeños para practicar. Cuando hay mucho dolor en el pecho de vivir la soledad desde niña, eso es una herida que cargas, posiblemente una herida emocional que de alguna situación, un evento quizás traumático, no sé, habría que revisarlo, y que ese dolor lo cargas por mucho tiempo. Y bueno, ahorita para ti es un dolor en el pecho, pero para otro luego puede ser una enfermedad cardíaca, una nueva generación. Por eso es que hay que soltar los dolores para que cada nueva generación más bien se sane. Y a través de una constelación puedes ver esa conexión con esa soledad porque no existe el solo, existe la imagen que guardamos de soledad que es diferente. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Clases teóricas, clases prácticas. Hoy es el día 1, lo vamos a explicar en la clase 3. Tengo una duda, yo me inscribí la semana pasada cuando iniciamos el programa. Hoy varios horarios, el tuyo dice agosto, quiere decir que empezamos en agosto. El mío empieza en agosto. Ustedes deciden si quieren ir tomando previo los otros y luego se incorporan a la mía y continúan en la mía. No hay problema, pero eso se los explica la corporación. Con los horarios y todo eso yo no me encargo, sino de solamente darles la facilitación, es darles la clase y enseñarles la herramienta, pero todo lo administrativo es con la corporación, ¿vale?
Ah, yo he constelado, pero quiero aprender. Qué bueno. Pues este es el espacio. Es el mismo resultado trabajarlo con muñecos. Sí, yo he visto unos resultados espectaculares con personas que tengo pues mucho tiempo trabajándolo y de verdad que yo digo, si la persona al mes, a los 2 meses, yo le digo, si dale chance un mes, 2 meses y si quieres otra vienes y trabajamos y sí, a los 2 meses, mire, ya estoy en los 2 meses, ya quiero trabajar ahora otro asunto. ¿Y cómo vas con el otro? Y me echan la narrativa del otro y digo, wow, si consiguieron, si hicieron un ensayo de verdad profundo, o sea, hicieron un proceso consciente de lo que vieron, lo integraron y ahora pueden ir por más. ¿Cómo es eso de lo que revela el campo? Hablamos de un campo de información, que es el campo morfogenético, lo vamos a trabajar mañana en las teorías, bueno, cuando se las explique un poquitico nomás, pero el campo de información es como el lugar donde tiene lugar el ejercicio de la constelación. A eso se le llama campo de la constelación familiar, ¿sí? Pero desde el autor Rupert Sheldrake, él hablaba de campos de información o campos morfogenéticos que son los campos de información, que es como un molde, vamos a imaginarlo como un molde que le da forma a las conductas que se van repitiendo y luego cada generación va cargando como un formato claro de cómo es un comportamiento y es de la manera muy consciente. Entonces, estos campos de información, cuando uno va a trabajar una constelación, uno lo que hace es poner a la familia y que se muestre cómo fueron los comportamientos, es lo que va a mostrar a la familia, cómo fueron los comportamientos típicos que generaron un conflicto o un nudo que se puede soltar o desatar a través del mismo ejercicio de constelación porque se van dando los movimientos. Dice por acá, estoy viendo una telenovela y hasta ahora comprendo el por qué todo es lo que la familia hace en ella y se refleja con la mía. Wow, sorprendente, gracias. Luego no solamente las telenovelas, luego se van a dar cuenta canciones, refranes, cuentos que le gustaban de la infancia, con los que ustedes más se identificaban, personajes de la infancia con los que más se identificaban. Se van a dar cuenta cómo todo eso revela información y conexión con su propia historia. Eso también lo vamos a ver en otro módulo. ¿Cómo sabremos distinguir cada movimiento? Pues tenemos que estudiarlo. No, no va a ser hoy, por supuesto, pero van a aprender desde los autores que también estudiaron los movimientos, los gestos, las miradas, las frases. Todo eso tiene un simbolismo, una lectura simbólica, ¿vale? Que si tú juntas los elementos en el contexto que es, tú dices, aquí puede estar pasando es esto. ¿Y cómo lo hace para saber qué es lo que significa? Bueno, eso está, lo van a ver en la teoría. Eso está teóricamente descrito por autores. Se puede hacer las constelaciones con los miembros de la familia presente, si ellos quieren hacerlas, sí, pero hay veces que no, y que de hecho ni siquiera es necesario, con que uno solo esté y que sea el que esté interesado en ver su asunto dentro del sistema, con eso es suficiente. Quiero recibir la formación de su mano, pero tengo duda referente a la fecha, solo la abrirán en agosto. Hasta ahora es lo que sé, pero hay que esperar si la corporación les da una nueva fecha, pues ellos van a decirle, mire, tenemos también esta otra fecha, no hay problema, pero esperemos a ver. ¿Cómo aprendes a identificar los movimientos? Bueno, eso ya lo voy a explicar en los ejercicios. Hay un libro que se llama Muñecos, Metáforas y otras aplicaciones en constelaciones familiares de una psicoterapeuta española que se llama Marta Colodrón, creo yo, Colodrón. También lo tengo en digital, también se los voy a dar para que puedan estudiar qué significa, porque en psicoterapia también se utilizan figuritas para hacer ejercicios. ¿Ves? Entonces, no solamente se usan allí, aquí también los vamos a usar. Si constelación es una terapia, podría alterar o perjudicar el proceso terapéutico al que se encuentra una persona paciente. No debería, Antonio. No debería porque una cosa es que tú tengas una mirada sistémica para hacer tus procesos y otra cosa es que tú requieras un acompañamiento con un protocolo específico para sacar o intervenirte de unas dinámicas donde estás disfuncional. ¿Sí? Entonces, mirar es una cosa que te va a llevar a hacer cambios profundos, pero el proceso de entrenamiento te va a ir estableciendo progresivamente la funcionalidad. Lo que sí puede suceder es que choque el paradigma de la herramienta de constelaciones familiares en el psicoterapeuta y el psicoterapeuta genere en el cliente rechazo hacia la herramienta. Eso sí pudiera ser. Eso sí puede pasar. Por eso yo, que tengo todas estas las formaciones afín,
en orientación conductual para enseñar a dar premisas, en psicología para la parte psicoterapéutica, en la facilitación sistémica de años, el coaching. Ahora sí puedo entender cuando el coach decía, si vas a ser psicólogo, quítate el sombrero de coach y ponte el de psicólogo. Como los 6 sombreros para pensar, del libro los 6 sombreros para pensar. Bueno, él decía, quítate este y ponte este. Y encarna el papel y haz lo que representa tu rol. Y cuando eres no sé qué, haz eso. Y cuando estás en esto, haz esto. Y esto lo ayuda a uno a tener claridad. Y pues a mí me dio mucha curiosidad, yo dije, por lo menos lo básico, no voy a estudiar psiquiatría porque no, para allá no me voy a meter en los mundos de la mente desde la biología, ni voy a estudiar medicina, pero al menos llegué hasta el proceso de la psicología y ver las diferentes corrientes terapéuticas que tienen un piso teórico muy rico, muy nutrido, que cuesta al principio entender, sí, pero oye, estamos en el proceso. Dice por acá, en mi caso ha sido un apoyo, una herramienta más que ayuda a avanzar y descubrir otras partes que necesitaba un enfoque en mi parte para sanar. Recomiendo se complemente ambas herramientas. Sí, eso está buenísimo. ¿Dónde se compran los muñecos? Mira, si yo le dijera que tengo gomitas, ya se los voy a mostrar. Yo tengo gomitas de estas de las tapitas de borradores. Mírenlas acá. ¿Han visto estas tapitas de borradores? Y yo las paro en la mesita y se paran tan lindas. Y hay cosas raras, a veces unas pegan unos saltos que ni sé por qué, porque las pongo y ¡pum! Se me rebotan. Entonces digo, bueno, vamos a ver a dónde se va a parar. Pero el resto todas las paro normal, del color que sea. Pero esto me costaron 20 borradorcitos, $1. Para que se den cuenta, y con ese trabajo súper. Pero también tengo estos de madera, ¿sí? Estos de madera, que también son súper chéveres para trabajar. A veces me gusta trabajarlo de madera, a veces digo, "Ay, voy a trabajar esto". Son temas así como que son muchos elementos. Entonces el campo se ve más grande porque la mesa donde trabajo, pues esos borradorcitos ocupan poco espacio y es como un campo grande. A veces esto me ocupan mucho espacio, entonces va a depender de donde yo vaya a trabajar. Si tengo una mesita más grande, si tengo una más pequeña, pues ahí voy enfocando. Hay de cristales, eso los consigues en Amazon, se llaman muñequitos para constelaciones familiares, los venden de maderitas, bueno, de tantas que pueden buscar. Creo que alguien me dijo que en Chain o alguien me dijo que en Temu también, ¿verdad? No sé. Ok, vale, me encanta la información. Gratitud por estas explicaciones, me dejan con más deseo de saber. Qué bueno. Ah, Joan Garriga, él es Joan Garriga, ese no es el de constelaciones organizacionales, es que yo soy muy despistada para los nombres, él estuvo en Valencia, con él me formé, a mí me gustó mucho, pero tengo rato que no le sigo la pista, ¿no? Lo que yo viví me gustó. ¿Cómo se escogen a las personas que representará? Intuitivamente, le decimos entre todas estas personas, mira algunas y dile, escoge quién quieres que represente a tu mamá, quién quiere que represente a tu papá, quién quiere que te represente a ti. Y la persona se para y va y agarra y le dice, yo quiero que me apoyes. No le dice qué va a representar, se lo guarda. Yo quiero que me apoye, yo quiero que me apoye. Como es tan secreto, uno dice, pues ahí no va a pasar nada, ¿no? Resulta que la que es mamá va a ser mamá y el que es papá va a ser papá y eso se va a revelar, eso es una cosa impresionante. Se quiere cortar con una persona que se quiere suicidar. ¿Cómo así cortar? Cortar lazos. Constelación es muy respetuosa, pero la indicación es darle referencia a esa persona para que acuda a una psicoterapia. Porque constelaciones familiares que dice, yo respeto los movimientos del alma de cada persona. ¿Sí? Eso es respetar. Desde la mirada de las constelaciones, el que se quiera suicidar está buscando un movimiento de tomar el lugar de alguien que sufrió mucho y ya lo hizo antes, ¿vale? Pero desde una mirada terapéutica hay que darle una recomendación o a la familia darle una recomendación. Mira que esta persona está corriendo un gran peligro para que la familia decida hacer algo o la persona decida hacer algo, ¿sí? Esa sería como una recomendación. Uno puede recomendar, pues no puede obligar a la persona que tome las herramientas, al menos que esté en un estado psicótico muy alterado y pues haya que a juro llevarla e internarla, ¿no? Yo me lo tengo de súper, el libro, bueno, digital, muy buen libro, lo puedo, ajá, autor del libro, no, si tú me lo supiera decir, pero no lo tengo, nunca me lo aprendo el nombre del autor. Cuando habla del campo se refiere a la energía que se genera o solo a la forma en que se acomodan las personas en el espacio, todo junto, todo emerge, Betty, todo junto. La energía, es decir, las sensaciones, lo que sucede, cómo se relacionan. No se invoca nada, es un campo, en todos lados está el campo, aquí está el campo, allá donde están ustedes está el campo, en todos lados está el campo.
Es una conexión que tenemos todos. De hecho, hay muchas teorías que me encantan. Hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas, cómo vibramos en relación a la frecuencia de cada uno y el campo. Y cada teoría tiene un aporte, aunque son postulados teóricos, realmente no se han podido comprobar científicamente, pero son muy, muy buenos. Ah, y hay un audiolibro en Spotify, qué bueno. Ok, excelente libro. Mark Walling, ay sí. Ontológico del lenguaje de Rafael Echeverría. Gracias por compartir. Ok, ¿en qué tiempo se puede ayudar a las personas ¿En qué tiempo en qué tiempo ya puede ayudar a las personas a constelar? El tiempo es personal. Nosotros estimamos que usted en 6 meses con todas las herramientas ya empieza. Es más, usted ya en el tercer mes ha hecho tanto ejercicio que usted ya va a empezar a hacer pequeños movimientos sistémicos que son constelaciones mucho más básicas, digamos más sencillas, pero ya usted va a empezar a hacer los ejercicios. Eso lo va a empezar a vivir. Pero es posible que a los 6 meses usted termine y todavía diga, no, todavía no me atrevo, yo voy a hacerlo otra vez. Usted no se imagina la cantidad de gente que me dice que va a hacer nuevamente, de nuevo el máster porque quiere reforzar todo lo aprendido para ahí sí, después de un año de estudio, atreverse a hacerlo. Entonces el ritmo de cada quien es personal. Pero hay otras que me han mandado videos maravillosos de lo que están haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo una estudiante que va a repetir el máster, pero ella ya tiene sus reuniones cada 15 días con grupos, ya está trabajando. Entonces, ¿qué les puedo decir? El proceso es de cada quien. Pero es que yo terminé la maestría en orientación de la conducta y yo empecé a pasar consulta 3 años después. O sea, ustedes dirán, la profe es lenta, ¿no? Sí, yo me tomo mi tiempo porque yo estudio mucho, yo entiendo que lo que voy a tratar es una herramienta que merece el respeto, pero profundo por el otro, por su implicación, por su dinámica de vida. Entonces, no puedo ser tan atrevida y muchos temas tampoco los trabajo. Ese digo, no, me quedo otra. Claro, en el caso del campo mío de profesional previo a esto, ¿no? En constelaciones debe hacerse con personas conocidas. No, hay mucha gente que ni lo conoce a uno y lo identifica, pero perfecto en el papel. Cuando yo duermo, rechino mis dientes. Mi nieta de 4 años empieza a hacerlo cuando está dormida. Eso tiene que ver contigo. Bueno, conmigo, no, será contigo. Pero, pero no sé, porque el bruxismo, rechinar los dientes, eso es bruxismo, ¿sí? Tiene una implicación sistémica también, por supuesto, pero hay que revisar qué proceso hay allí de ansiedad, ¿no? En la niña, qué proceso hay en la abuelita. En todo caso, pues dice que es tu nieta, ¿no? O ya va, si leí bien, sí, sí es la nieta. Los nietos se identifican mucho con los abuelos, en muchas cosas que hacen los abuelos. Todos los temas se pueden constelar. Por ejemplo, aplicando la visa americana, yo quiero que se dé una herramienta probable y quiero que se dé, es una herramienta probable. No ve probabilidades, te muestra tu implicación para conseguir procesos. Por ejemplo, yo he hecho constelaciones, una chica tenía un problema con un papel, precisamente ella es de España, pero se casó en Italia y creo que ahora se va a casar en España. Pero ella su boda de matrimonio por la iglesia la celebró en la isla de Los Roques, acá en Venezuela. Entonces ella me nombra esos 3 países y ella no le salía el papel que le tenía que firmar acá el consulado de Venezuela ella ya estaba divorciada, pero ella necesitaba que le firmaran algo para ella ya volverse a casar en España. Bueno, no sé en qué país, ya ni me acuerdo. La cosa es que hicimos el ejercicio, la constelación, y colocamos España, Italia y Venezuela. Y la colocamos a ella y al ex esposo. Y colocamos los movimientos y resulta que su mirada está hacia Venezuela. Y ella dice, ella no sabía quién era Venezuela, quién era España y quién era Italia, por supuesto. Y ella dice, esa pieza pareciera que me hiciera así. Y claro, yo sí sabía que esa era Venezuela y a mí me da mucha risa, pero digo, claro, Hellinger en su momento le hubiera dicho, tienes que ir a Venezuela a hacer un cierre. Pero bueno, gracias a todos los que han hecho todos esos movimientos, ahora entendemos que los cierres se pueden hacer desde la conciencia y el corazón. Entonces yo le digo, mira esa pieza y dile gracias por ese hermoso día que me regalaste. Gracias por ese paraíso que eres. Ahora te libero y me libero. Hicimos unas frases así, sí, 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 sencillas, ya ni me acuerdo qué tanto fue. Total que ella a los 15 días cumple años y me escribe, profe, le cuento que hoy estoy cumpliendo años. Entonces yo, ay, felicitaciones. Diga, no, pero felicíteme porque me llegó mi papel de Venezuela, el que tenía como 3 años esperando que me llegara. Entonces
Entonces llegó ahí que, profe, sería que con la constelación, yo le digo, ay, yo no sé, mijita. Yo le digo como dice mi facilitadora que me enseñó constelaciones, no sé, mijita, porque yo no puedo decir esto lo hice yo no lo hice, hicimos un ejercicio sistémico, pero así como ese papel le sucedió a otra que está en Francia. Hicimos una constelación porque ya no le salían unos papeles de Francia, ella tenía 2 años en Francia y resulta que su esposo lo había pedido, ella pues ya renegaba de la alcaldía o no sé cómo se le llama al ayuntamiento, no sé cómo se le llama allá, que no le entregaba su ID o su no sé qué de residente y no sé qué más y que todo el tiempo era un papeleo y que como que no le daban camino. Entonces colocó su país de origen y Francia y Colombia es su país de origen y Francia, o no me acuerdo, de Argentina y Francia, bueno, X. La cosa es que hacemos un cierre en gratitud de Argentina o Colombia y le pedimos a Francia que nos cobije y le damos las gracias por esos 2 años de sostén y mantenimiento y cobijo y todo lo que nos ha regalado. Bueno, en el caso de ella, lo que había regalado para mantenerse viva durante estos 2 años, la oportunidad de trabajo de su esposo. Hicimos un trabajo bonito con estos dos mirando, mirando, pero primero era cómo se sentía ella, con quién estaba conectada. Ella estaba conectada con su país de origen, ella ni miraba a Francia. Entonces, cuando ella hizo esa honra de reconocer su país, de sentirse ciudadana del mundo, de irse al otro país y hacer la honra de que entré a otro territorio y respeto la grandeza de este territorio que ahora me está cobijando. Mira, también me escribió lo mismo. Profe, le cuento que tengo mi papel, me salió, no sé, ojo, yo no sé cuántos días, pero la cosa es que le salió, dentro de la clase del máster le salió. Y como eso, cuentos tengo muchos, pero yo no les puedo decir, yo les voy a dar la garantía de que con una constelación usted va a resolver sus papeles. No, yo eso sí no lo hago, yo no soy así de atrevida, yo soy respetuosa porque yo entiendo que la mirada es de cada quien, yo no lo hice, no fue Patricia, a mí se me ocurrió fue colocar las piezas en atención a lo que yo entiendo que es primero y que es segundo, porque es jerárquico. ¿Qué es primero en mi jerarquía? Mi madre tierra. ¿Qué es segundo en mi jerarquía? El siguiente país al que voy. ¿Ves? Y si yo tengo algo abierto, lo cierro, lo entrego, lo devuelvo, lo agradezco, lo honro. Y eso lo aprendí y eso es algo que la de tanto trabajar los 3 órdenes del amor, que los vamos a ver mañana, pues ustedes se van a dar cuenta cómo esos 3 órdenes le van a dar una capacidad de mirar el mundo de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí les voy dejando eso porque tanto como que te dé probabilidad, no, pero si tú haces honras y agradeces, lo que se tenga que mover o lo que tengas que ver lo vas a vivir con más conciencia. Ajá, ¿quieres prepararte para ser consteladora? Muy bien. No logro conectar con el libro, se me hace muy pesado leer el libro. Búscate otro. No es el único. No es el único libro que hay libros súper sencillos. Hay libros de esta doctora, de esta psicóloga Brigitte Champetier Rivas, algo así. Ella es española. Ella tiene varios libros. De hecho, yo le dije a mi esposa si me traía uno de Colombia, pero ya estaban agotados. Habían varios y en ese momento que fue ya no quedaban. Pero hay libros bien interesantes que puedes leer. Ah, y bueno, también una recomendación con audiolibros, como lo dice por acá Carla. Desde que realicé una constelación, se dice que no se debe comentar a nadie lo que se vivió, mínimo 30 días. ¿Por qué es eso? A ver, mira, hay algo en el cerebro, en nuestra forma de recordar, que a veces hasta creamos, eso lo explica la psicología, hasta creamos recuerdos falsos. Imagínese eso. Tenemos la capacidad de recordar algo que no pasó. Es una trampa del cerebro. Entonces, usted se queda calladito, deja que eso actúe en usted. Usted no le pone más historias, no lo exagera, no lo adorna, no lo minimiza. Usted lo guarda. Esa imagen trabaja en usted naturalmente como emergió. Si usted le empieza a contar cada vez que la cuenta, le puede cambiar cositas. Y ese cambio le va a limitar a usted en la perspectiva del proceso de que está viviendo post-constelación. Ahora, después de pasado un tiempo, mira, yo he visto unos cambios después de una constelación que digo, wow, es que ahora entendí por qué esto sucedió y por qué aquello sucedió. En el momento que pasó, yo dije, esto sí es loco, esto no tenía nada que ver conmigo. Que tenía luego todo que ver cuando pasó un año o 6 meses o 3 meses y yo vi resultados y analicé mi constelación. Lo que sí es recomendable es que usted escriba lo que usted encontró en su constelación. Usted lo escribe y lo guarda. ¿Qué va a suceder después de eso? Usted va a empezar a reconocer los regalos que le generó. Y eso sí le va a servir a usted de insumo
para desarrollar esa comprensión más profunda de la dinámica de la herramienta. Me encanta la explicación. Si es así ahora, el máster debe ser divino. Bueno, puede ser. Ojalá y les guste. Tengo la sensación de que yo no le agrado a las personas. Se alejan de mí aparentemente sin razón. Me gustaría saber si tiene que ver con mi familia. Sí lo puedes trabajar en una constelación, claro que sí. Yo solicité información de horario. Bueno, eso ya se lo van a explicar. Ya ahorita se van a conectar y les van a dar información. No, no se preocupen que ya deben estar por o levantar la mano o preguntarme o algo, porque no veo manitas levantadas, pero apenas la levante la corporación. Ay, ¿qué hice? No hice nada, ¿verdad? Que se me perdió el... Ah, aquí está. Yo no sé. Ah, ahora está como más grande la pantalla. Bueno, aquí estamos. Voy a ponerla acá para seguir leyendo, para ir cerrando ya mi parte. Cuando se conecten, pues yo estaré pendiente. ¿Puede un familiar representarme también? Claro. Sí, sí. Para mí es la primera vez que escucho esto. Es interesante y quiero aprender para poder sanarme. Ay, qué bueno. Es Marta Colodrón, esa, Colondrón. Ajá, eso. Insight es cuando te cae el 20, dicen los mexicanos. Sí, esa me encanta. Cuando me cae el 20, digo, ah. Yo le digo a eso un rayito despendejador. Te cayó y ya no vuelvo a estar en esa dinámica. Ya, desperté. Hola, mi profe hermosa. Qué alegría verla hoy nuevamente. Gracias por este máster tan hermoso que terminamos y nuevamente lo haré otra vez con usted para seguir aprendiendo. Bendiciones. Ay, qué linda, gracias, Marlene. Mi hija costeló y le dijeron que yo también lo debería hacer para que fluyera el campo y ver resultados. Bueno, yo no sé si se lo dijeron como deber. Nadie tiene ningún deber de costelar nada. El que lo hace desde el adulto porque quiere reconciliar. Cuando a ti te imponen algo, mire, corre para atrás. Eso el cerebro hace un bloqueo, un cierre abrupto y no deja trabajar. No tenía idea de que Temu vende muñequitos. Sí, ay, mire, desde 16 pesos mexicanos. Bueno, ya hasta saben de eso, ¿eh? Se puede compartir, bueno, constelar la vida, es el libro de Jan Garriga. Ok. Ah, bueno, ahí tienen otra recomendación. Me encanta tu acento, también soy Gocha de Mérida y me hace sentir muy cómoda escuchando la explicación de ti. Ay, qué chévere. Una pregunta, ¿es necesario que uno haga la constelación antes, verdad? ¿Cómo así que haga la constelación antes? ¿Antes de qué? ¿De la clase? No, no entiendo. No entendí la pregunta. Bueno, ya llegó el señor Luis Carlos. Mañana seguimos respondiendo preguntitas y para costelar una cantidad de dinero. Bueno, no la cantidad, pero sí la mirada del dinero lo costelamos. Señor Luis Carlos, ya le voy a... Ay, déjame ver. Vamos a cerrar esta Ya, doctora, yo ya mirada. estoy acá. Ah, sí lo tiene abierto. Qué Sí, chévere. sí, 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 sí. Ok. Gracias. Vale, entonces yo los voy dejando hasta acá y el señor Luis Carlos, que es el director de la corporación, se queda hablando con ustedes y dándoles toda la información que ustedes quieran a nivel de la parte administrativa. Bueno, chao, chao. Un gusto. Chao, doctora, que Dios la bendiga. Gracias, gracias.